todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Hace unos días estaba viendo en las noticias, hermanos, precisamente en el estado de Luisiana, se promulgó una ley donde, hermanos, constataba o decía dicha ley de que iban a restablecer una vez más los 10 mandamientos en las escuelas, en las aulas, en cada lugar donde los niños recibían clases, desde el más pequeño hasta las universidades. Pues hace unos días nada más empezó a promulgarse dicha ley. Y hermanos, y lo que salía en las noticias, hermano, era tremendo, porque empezaron a levantarse los opositores, los que no estaban de acuerdo con esta ley. Y ahorita hay todo un relajo, como dicen por ahí, acerca de esto, hermano, de este acontecimiento, donde muchos, hermanos, donde ellos dicen que por qué están como obligando a los niños, a todos los que van a una escuela, una universidad, de obligarlos a que aprendan lo que vivan de acuerdo a lo que los 10 mandamientos dicen. O sea, que empiezan a buscar, hermanos, de alguna manera algo para atacar esta ley. Y no solo, hermano, no solo hablando de políticos, hablando de otras religiones. Otras religiones, inclusive, hermano, ya empezaron las demandas. Ya empezaron las demandas que tienen que abrogar esa ley, que tienen que quitar esa ley. Una ley, hermanos, yo meditando acerca de esto, e inclusive los medios de comunicación como la televisión, las redes sociales, empezaron ya a invadir, hermano, empezaron a criticar esta ley. Y de hecho, hermano, no solo este acontecimiento está pasando en aquel estado, sino que también durante mucho tiempo atrás, hermano, muchos estados han querido implementar algo que viene de parte de la palabra del Señor, pero sin embargo, hermano, siempre hay oposición. Han quitado, inclusive salen las leyes, pero hay demandas, los llevan a la Corte Suprema, donde apelan, y ellos, hermanos, hacen hasta lo imposible para quitar esas leyes. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Esto es tremendo, porque si usted se puede dar cuenta, cuando el adoctrinamiento de este movimiento de la homosexualidad está donde sea, hermano, y nadie dice nada. Ha entrado en las escuelas y nadie dice nada. Todo está bienvenido, lo aplauden en los medios de comunicación, los presidentes muchos presidentes lo aplauden, en todo, inclusive, hermano, lo peor, muchas iglesias lo aplauden. Las iglesias anglicanas, muchas de las iglesias luteranas, que son consideradas, categorizadas como iglesias cristianas también, donde ellos mismos, hermano, ya están aceptando casar hombre con hombre y mujer con mujer. Y dice, bueno, son cristianos. Pero, hermanos, esto se va de mal en peor. Se va a empeorar toda esta situación. Entonces, hermano, yo lo que me ponía a meditar acerca de esto de los 10 mandamientos, esta ley, es interesante, hermanos, porque si nosotros nos podemos a meditar, hermanos, cuando se implementa, hermano, y se aplica estos 10 mandamientos, hermanos, la moral del hombre es evidente. Vemos
en el hombre, hermano, no solo en el hombre. Si estos 10 mandamientos se implementan en las escuelas, en las universidades, hermano, habrán más niños jóvenes, hermanos, conscientes de sus actos. Y cuando usted se da cuenta que hubo una balacera en tal universidad, o empezó alguien a levantarse y a matar a sus compañeros, hermanos, y la gente no entiende la magnitud del impacto de lo que puede hacer los 10 mandamientos en la vida de muchos niños, en la vida de muchos jóvenes. Porque eso, hermanos, devuelve la moral en el hombre, devuelve la moral en muchos jóvenes que lamentablemente están en una decadencia día tras día, hermanos. Aleluya. ¿Qué es lo que vemos ahorita? ¿Cuál es lo opuesto de la moral? La inmoralidad. Todo lo contrario, hermanos. Donde ya no hay respeto, donde ya no hay honestidad, donde no hay integridad y donde no hay, hermanos, donde vemos una conducta diferente en la juventud, en la niñez, hermanos. Entonces, los 10 mandamientos pueden hacer cambios grandes en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños. Pero ahora vienen y se levantan en contra de unas leyes. Un gobernador republicano, apoya esta ley, implementó esta ley. Y hermano, pues nosotros nos gozamos. ¿Sabe una cosa que he estado viendo en las noticias de este tiempo, hermano? En distintas áreas, tanto en los deportes, tanto en la política, tanto en distintas áreas de la sociedad, hermano, se está pronunciando el nombre de Jesús. Escuche bien lo que le voy a decir en esta oportunidad. Usted se pregunta, ¿por qué razón? Bueno, hermano, primeramente debemos de entender de que para que Dios, hermano, traiga un juicio sobre esta tierra, el hombre tiene que estar sabido que ciertamente Él habló a tiempo. Entonces podemos ver en la televisión, no porque está mezclando esto con la política. Usted, hermano, debe de entender que hay muchos que tienen que conocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Para que un día, cuando estén ante el trono blanco, como dice Apocalipsis, el gran trono blanco, donde serán juzgados todos, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el pobre hasta el rico, todos estarán delante de aquel rey. Aleluya. Para que no tengan excusas que yo no escuché cuando hablaste. Por eso en todos los medios, hermano, en este tiempo, incluso hace unos días que empezó una copa ahí de fútbol, de soccer, como le dicen aquí en inglés. Y un pastor tuvo que dar unas palabras y terminó diciendo, alabando el nombre de Jesucristo. Ahora es atacado, como usted no tiene idea. ¿Y por qué atacan tanto ese nombre, hermanos? ¿Qué dijeron aquellos cuando los apóstoles estaban hablando de parte de Jesús? Dijeron, mandan a callar, para que ya no hablen en ese nombre. El problema, hermano, para ellos, que cuando se habla de parte de ese nombre, hermano, cosas grandes suceden, hermano. Amén, amén. Cambios pasan en la sociedad. Aleluya. Estoy hablando ahora aledaño a nosotros. Pero no estamos exentos, hermano, de todo esto, de lo que está ocurriendo y pasando, hermanos. Entonces hago énfasis a esto, hermano, porque, hermano, necesitamos, hermano, una moral, hermano, plena en nosotros completamente. Y vamos a ir a ese punto. Por eso el tema de esta ocasión es la pureza mental.
y hablando de la moral bíblica también. Porque ya dije que la moral, hermano, es lo que nos caracteriza a nosotros. Y nosotros, la fuente o lo que nosotros obedecemos para vivir una vida correcta, hermano, es implementando lo que es la palabra del Señor. Vivir, hermano. Porque, hermano, este es un libro donde te enseña cómo debe de comportarse uno y cómo debe de vivir. Esa es la moral. Porque la moral, hermano, es la que nos ayuda a llegar a la salvación. Porque si no hay una vida moral, hermano, entonces obviamente habrá una vida corrompida, una vida inmoral, una vida de pecado. Entonces la moral te ayuda, hermano, a alinearte a la voluntad de Dios y te ayuda, hermano, a vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Entonces, si están quitando esta ley, ¿qué está pasando entonces? ¿Habrá más delincuentes? ¿Y por qué se quejan y alegan? Oh, es que se levantó un joven y mató a los otros. ¿Por qué critican? ¿Por qué hablan mal? Cuando ellos mismos tienen la culpa, hermanos. Por eso, hermanos, la necesidad nosotros como iglesia de Cristo de evidenciar, hermano, que ciertamente la moral descrita en la palabra del Señor, implementada por el Rey Eterno, hermano, es la que ayuda, no solo para que nosotros podamos vivir en armonía, sino que para que la sociedad, hermano, tenga una plena certeza, hermano, que ciertamente haciendo lo bueno, todo, hermano, vivirán tranquilamente en una vida segura, en un ambiente seguro. Pero lamentablemente eso no es imposible para que pase, hermano. ¿Saben por qué es imposible? Porque siempre el príncipe de este siglo, hermano, está interesado en destruir la humanidad. ¿Y qué es lo que hace para destruir? Corromper la moral del hombre. Aleluya. Corromper la moral del hombre, hermanos. Porque él dice, si yo soy santo, mis hijos tienen que ser santos también. ¿Eso qué es? La moral. La moral, hermanos. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar en esta hora? Entonces, la moral no es que cuando alguien peca por decirlo de esta manera, cuando alguien está viviendo una vida inmoral, o sea, todo lo opuesto, incurre en una falta, posiblemente en adulterio, fornicación, qué sé yo. Y a veces dicen muchos, pues, cuando ven la consumación del pecado, cuando ya sucedió, ya aconteció, y dicen, bueno, cayó el hermano, cayó la hermana. Pero la realidad no es eso, hermano. Eso ya es el resultado de lo que fue antes premeditado. O fue meditado. O sea, antes de la consumación del pecado, hermano, tuvo que haber, hermano, una lucha interna, una lucha mental. Entonces, la moral, hermano, eso se va a evidenciar cuando la moral está muy arraigado dentro de ti. Si tú vives una vida, hermano, inmoral, es decir, lo que tú evidencias de que tu comportamiento, tu forma de ser, etcétera, etcétera, un sinfín de situaciones que tú evidencias físicamente, hermano, es lo que entonces realmente lo que tú eres por dentro. Porque hay muchos hermanos que hablan como que si fueran un mundanazo, como alguien que no conoce de Cristo. Lo escuchas hablando como que no conocen a Dios. Pero Dios te dice que ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Amén, amén. Pero cuando tú los escuchas hablar, hablan como que no conocieran a Dios. Y dice, y a veces le preguntan, bueno, ¿qué está pasando? Obviamente ellos se van a justificar. Ay, es que no fue mi intención. Hermanos, seamos sinceros. Hay muchas hermanas cuando discuten se les salen las palabras.
Entonces ellas dicen, oh, no quise decirlo. Es lo que tú eres. Es lo que tú eres. Hermanos, lo que manifestamos es lo que nosotros somos. Vamos un poco más profundo porque estoy entrando, hermanos, entrando a lo que es la pureza mental. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Y lamentablemente, hermanos, constantemente, más adelante yo les voy a decir por qué este tema, porque hay muchos que, aunque usted los ve lindo afuera, los aplaudimos y nos gozamos con ellos. Pero, hermanos, están viviendo una vida inmoral dentro de ellos. Porque la moral, hermano, tiene que estar, hermanos, bien arraigado en nuestro corazón. Y por eso le digo, hermano, que la moral, eso, hermano, es lo que nos define de los demás. Es lo que nos define. Porque afuera, si observamos a la gente de afuera, hermano, difícilmente vamos a ver personas que están viviendo una vida primeramente agradable a Dios, una vida con buenas virtudes. Como una persona pacífica, una persona muy tranquila, muy afable, una persona, hermano, con sabiduría, una persona prudente. Esas son virtudes que nos caracterizan a nosotros como hijos de Dios. Pero ¿cómo te caracterizan a ti delante de los demás? De los de afuera. ¿Cómo te ven? ¿Te ven como una evidencia de cambio? ¿O como una evidencia de lamentarse y ponerse a llorar? Entonces, hermano, la moral es la que nos define como siervos de Cristo, como hijos de Dios. Y es increíble, hermanos. Hay muchos cristianos. Todos, escuche bien, hermanos, todos somos tentados. Escuche bien. Pero, y esto lo ha venido confirmando Dios también. Hay muchos, están sentaditos ahí, pero no hay una pureza mental, no hay una pureza en los pensamientos. Hay mucho pecado en los pensamientos de muchos jóvenes y de muchos caballeros y damas. Y vamos a hablar claro en esta oportunidad. Hermanos, recuerden de que usted y yo no somos cualquier cosa delante de Dios. Primero. Segundo, hermano, dice el libro de Primera de Crónicas que este cuerpo, ¿qué es? Es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy corrompiendo mis pensamientos, hermanos, recaigo entonces, hermanos, en una contaminación. Recaigo, hermano, en algo inmoral, hablando espiritualmente. Porque si mis pensamientos, hermanos, son malos, tarde o temprano, hermanos, si yo no le pongo un alto a todo esto, hermano, tarde o temprano habrá desastres en mi vida. Habrá, hermano, pecado. Escuche bien. Y estos pensamientos que minan en muchos jóvenes, en muchos caballeros. Hermanos, no piense de que esos pensamientos son normales. ¿Quién dijo hace unos momentos que está interesado en corromper la pureza en ti?
nosotros, nuestra naturaleza en sí, tiene la tendencia a fallar, a equivocarse, a hacer todo lo malo. Pero, hermano, siempre también el enemigo está interesado en empujarte para hacer todo lo malo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros entonces? Una pureza mental. Y escuche bien lo que le voy a decir en esta oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. No solo es un joven. Han habido muchas señoritas y muchos jóvenes que se han acercado a él, comentando, hermanos, hablando de que hay una fuerte lucha en sus pensamientos. Por eso yo digo en esta hora, hermanos, ahora más que nunca, la señorita y el joven, la dama y el caballero tienen que orar bastante, hermano. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque en la sociedad en la cual nosotros nos movemos es una sociedad corrompida, sin valores, sin principios, y todo lo que desea es hacer lo malo delante de Dios. Ahora bien, ¿por qué los jóvenes están en su batalla mental? ¿Por qué los jóvenes están en esa batalla, hermano, interna? Y lo que Dios quiere en la juventud, en cada uno de nosotros, que nuestra mente sea una mente sana, una mente, hermano, renovada por el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que renovemos nuestro entendimiento. Entonces, hermano, la juventud, los niños, se están moviendo, hermano. Si usted se va a las escuelas, se va a dar cuenta que los demás niños, ¿de qué hablan? E inclusive los maestros, los jóvenes, ¿con quién se juntan? ¿Con quién platican? ¿Con quién hablan? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? Entonces, si no hay moral en las personas que estamos escuchando, no hay, hermano, ese entendimiento, esos pensamientos sanos, ¿qué cree usted que nos va a impartir? ¿Qué cree usted que nos va a hablar? ¿Hacerlo malo? ¿Hacerlo malo? Una muchacha me dijo, hermano, ¿qué puedo hacer? Estoy con estos pensamientos. Me quiero poner un tatuaje. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Me dice. Hermanos, Poderosos. una lucha mental. Y está tomando un mayor auge en la persona, hermano. ¿Por qué razón? Porque le está permitiendo, hermano, y está meditando, analizando, cuando sabe que la palabra, hermano, dice que no rotundamente. Y entonces cuando damos acceso a esos pensamientos, hermano, nos estamos contaminando. Los pensamientos. Y este es lo más tremendo, hermanos. Porque los jóvenes regularmente, con lo que escuchan, con lo que ven, se dejan influenciar. Alguien, y otra señorita me preguntó, ¿qué dice? ¿Será que es bueno escuchar música secular? Hermanos, yo meditando un poco acerca de esto, hermanos, porque no solo es un joven ni una señorita. Entonces esto me está dando a entender, hermanos, que hay una batalla grande en medio de la juventud. Muchos padres no se dan cuenta. No se dan cuenta de eso.
Ay, mi hija, mi hijo está buscando a Dios, pero no sabe la batalla que está librando en sus pensamientos. Lo que usted no se da cuenta, hermano. Por eso, padre de familia, si usted está orando, Dios le va a revelar qué está pasando en medio de sus hijos, en medio de su hogar, en medio de su familia. ¿Cree usted que Dios está jugando con estas oraciones? No, hermano. Dios quiere familias sanas, viviendo una vida, hermano, agradable delante de su presencia. Aleluya. ¿Por qué digo en esto, hermano? 2 o 3 veces le he dicho esto a algunos jóvenes. Mira, en el caso de las señoritas, lo que escuchan, porque las amigas posiblemente tienen mucha influencia sobre sus vidas. Como no están orando, no están buscando a Dios, tienen esa tendencia, hermano, de inclinarse a otros, escuchar a otros. Pero lo que ignoran es que eso va a traer una consecuencia durísima sobre su vida. Y esta señorita que me pregunta que si es bueno escuchar música del mundo. ¿Y cuántas veces no se ha predicado esto acá? Escuche bien. Meditando acerca de esto, porque las señoritas, también los jóvenes, están inclinados a escuchar toda esta basura del mundo. ¿Y qué habla de la música del mundo? Habla de drogas, habla de delincuencia y sobre todo habla de ¿qué? De la inmoralidad sexual. ¿Y por qué le atrae eso a las muchachas? Escuche bien. Por eso las muchachas no se valoran. Por eso las muchachas, ahora están en los brazos de un muchacho, mañana el otro. No tienen, no le dan, hermano, el valor que Dios les ha dado. Se corrompen. Pero primeramente hay esa lucha mental. ¿Será que lo hago o no lo hago? Pero Dios te está hablando en esta hora. Dios, hermanos, hermanas, señoritas, jóvenes, quiere una vida. Quiere que tu vida sea agradable delante de su presencia. Entonces, cuando la muchacha se inclina a escuchar esto, hermano, mira cómo, hermano, es que esto no solo es la carne, sino que influye también lo espiritual, lo que se mueve en el mundo espiritual. Y sabe, hermanos, porque esto como que seduce a los jóvenes, atrae. Y esto, hermanos, tal vez la muchacha inconscientemente lo ignora, pero si alguien a su alrededor lo está escuchando, ¿qué es lo que pasa, hermano? Por eso el hombre es espiritual, todos lo sabemos. Y aunque conscientemente no lo está haciendo, pero en su subconsciente está absorbiendo poco a poco. Poco a poco. Y las cosas no se dan de la noche a la mañana, hermano. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto es poco a poco. Poco a poco. Si no le ponemos un alto, un hasta aquí, hermano, esto va a seguir poco a poco a tal punto de corromperte dentro y también apartarte completamente de Dios. Y tú dices, ¿cómo pasó? ¿En qué momento pasó? El padre y la madre dicen, ¿cómo es posible que mi hija estaba siempre en la iglesia? Pero no te dabas cuenta sus luchas. Tal vez en su habitación, tal vez en la escuela. Y la señorita,
Cuando empiezan a pensar en todo esto, hermanos, ya cuando se dan cuenta que pareciera, hermano, que la vida como que no tuviera sentido. Hacen las señoritas como ellas quieren y entonces ahí empiezan los cambios, hermanos. Empiezan los cambios en la señorita y ahora ya se va a pintar. Ahora la señorita ya se va a ponerse las uñas. La señorita ahora ya va a empezar, yo quiero verme mejor. Porque la otra señorita, mis amigas, se están vistiendo así, se están comportando así, y así, y así. ¿Por qué? La moral se está corrompiendo. La pureza interior se está corrompiendo. La pureza mental, los pensamientos, ha sido contaminado. Empiezan los cambios. Empiezan los cambios. Antes la señorita todavía lloraba en la presencia del Señor, pero ahora está sentadita sin hacer nada. Y si está es porque la trae, no es porque tenga deseo de estar. Entonces se preguntan, usted no confía en los maestros que los van educando. Peor aún, ahorita estaba viendo, es que hermano, las noticias tienen su lado positivo, también sus lados negativos. Un afroamericano entró a una escuela tendido con una bandera de los homosexuales, fue a traerlo y lo aventó. ¿Por qué le estaban educando a sus hijos esos principios o esa doctrina, esas falsas enseñanzas? Estaba enojado, hermano. Muchos están en contra, muchos están a favor. Pero lamentablemente, hermano, todo esto va a ir tomando un mayor impacto en toda la sociedad. Pero para tener una vida íntegra, pura delante de Dios, hermano, usted tiene que orar demasiado, padre de familia. Gloria a Dios, aleluya. Ni decir de los grandotototes. Los hermanos, las hermanas. Todavía hay lujuria en el corazón, en la mente, maquinando maldad en sus pensamientos. ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago así, hago así? Purifique sus pensamientos. Por eso es que usted no siente la presencia del Señor. ¿Cree usted que el Santo Espíritu de Dios va a descender sobre su vida? A ver, dígame. ¿Va a descender su Espíritu Santo sobre su vida si está pensando de esa manera? No pierda su tiempo. Yo tengo que trabajar en eso, hermano. Yo no le estoy diciendo que no va a haber problemas, no va a haber tentaciones, hermano. Siempre habrá tentación. Siempre vendrán los malos pensamientos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que todos los pensamientos los llevemos ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Es ahí, hermano, donde la corrección vendrá de parte del Señor. Pero no le dé rienda suelta a esos malos pensamientos. Porque crean, señorita, si usted va a dar cabida a esos pensamientos, se va a apartar del Señor y su vida se va a volver una vida muy triste y muy lamentable. Como el joven que estaba hablando a los siervos, comenzamos juntos al mismo tiempo a perseverar con él. Pero mira dónde está él. Como la pastora decía, él tenía sus luchas. Todo joven tiene su lucha. Yo no estoy diciendo que ustedes no tienen luchas. Yo tengo luchas. Yo tengo algo
con lo que estoy luchando, pero yo he entendido, hermano, estoy luchando, pero siempre, hermano, estoy delante de su presencia, porque ahí tengo la fuerza, la autoridad para contrarrestar todo lo que quiere corromper mis pensamientos y mi corazón. Aleluya.